Ok. Estábamos viendo Polea, ¿cierto? Máquina de Atwood. Y esa era una aplicación de dinámica, pero tenemos que hacer varias más. Ya, yo, como les dije, dinámica son las tres leyes de Newton, pero básicamente la expresión de las tres leyes de Newton en las distintas aplicaciones es lo que nos importa en este caso, ¿ya? Eso es lo que nos importa. Sebastián, Profe, sí, profe, disculpe, podría hacerle un poco más de zoom. ok. Y bueno, aquí me gustaría ver otra aplicación que también es súper interesante. Y de nuevo, esta tomada del Massman. La idea es que uno tiene un sistema en donde hay dos paredes, ¿ya? Y hay una cuerda que está colgando entre las dos paredes, ¿sí? Entonces, la cuerda va a ser una cierta figura acá. Y básicamente, bueno, créanme que este dibujo debiera ser como más simétrico, ¿sí? Supongamos que la cuerda tiene masa, ¿ya? En este caso la cuerda va a tener una masa m, así que no es una cuerda ideal. Recuerden que antes en la polea habíamos dicho que existía una cuerda ideal que solamente transmitía las tensiones, pero eso no es la única cuerda que uno puede ver, ¿cierto? Uno también puede tener una cuerda real, en donde uno tenga una cuerda con masa. Y evidentemente la cuerda va a colgar desde las dos murallas y va a ser algún ángulo acá que uno podría llamar alfa, ¿sí? Ese ángulo alfa, y ese ángulo alfa va a ser igual, porque no hay ninguna razón para suponer que esto no es simétrico, si es que las murallas están en la misma altura, ¿cierto? Y la cuerda está agarrada a la misma altura acá. Aquí tenemos gravedad, por cierto, ¿ya? Así que por eso que la cuerda cuelga. Y se nos pregunta lo siguiente. Se nos pide encontrar la tensión de la cuerda en el punto mínimo donde está colgando la cuerda. ¿Cuánto vale la tensión de la cuerda en el punto más bajo de la cuerda? Ya, entonces pensemos un poco en el problema, ¿cierto? Hagámoslo lento. Pensemos un poco en el problema y veamos cómo uno trataría de partir resolviéndolo. ¿Qué pasa si la cuerda tuviera poquita masa? Eh, Uno diría la tensión va a ser en general poquita, porque la tensión depende un poco de la masa de la cuerda, debiera, ¿cierto? Mientras más pesada sea la cuerda, mayor tensión va a haber. Pero también, mientras más grande sea el ángulo alfa, mayor va a ser la tensión de la cuerda. Uno también podría pensar que uno tiene como en la guitarra, por ejemplo, los ganchos son una especie de clavija, ¿sí? Y uno está apretando las clavijas de la cuerda y las está estirando. Eso también aumenta la tensión. Y uno podría incluso pensar que en el infinito, en el caso, por ejemplo, en que el ángulo sea exactamente igual a 90 grados, alfa, sea igual a pi medio, ¿cómo podría uno lograr un ángulo de pi medio con una cuerda con masa? La tensión tendría que ser infinita, ¿sí? ¿Les parece o no? ¿O no les parece intuitivo eso? Me perdí un poco, profe, con eso.
No, estamos pensando nomás en el problema, ya antes de tratar de resolverlo, estamos en esta como especie como de, no Disculpe, sé, profe, de ¿dónde está este catarsis del problema? problema. ¿Cómo? ¿Dónde está este problema para verlo? Este problema está en el Massman, en la página 96, ¿ya? Ya, Estamos, muchas estamos gracias. guiándonos, sí. Pero no lo miren ahora, po. O sea, ahora no lo miren, sino que ahora concéntrense en pensar nomás, ¿ya? Sin mirar la respuesta ni nada. Les vuelvo a preguntar lo mismo que les pregunté recién. ¿Se entiende la relación entre la tensión de la cuerda y el ángulo alfa que forma la cuerda? Sí. ¿Se entiende que para que la cuerda estuviera perfectamente estirada, la única forma de hacerlo es que la tensión sea infinita? Uno diría, pero eso desafía toda mi intuición respecto de las cuerdas. ¿Qué pasa con la cuerda de la ropa que tengo colgada en el patio? ¿Cómo, si yo la dejo bien estiradita, la puedo hacer? No, no realmente. El ángulo no llega a ser 90 grados. ¿Ya? Si quieren, miran las cuerdas de ropa que tengan en su casa para colgar y se van a dar cuenta que no tienen 90 grados, ¿ya? Que el 90 grados se obtiene solamente si es que uno efectivamente estira esto y lo tensa al infinito, ¿ya? Así que la tensión depende de la masa de la cuerda, debiera depender, ¿cierto? Debiera depender de la masa y también del ángulo alfa. ¿De qué más debiera depender la tensión? Del largo de la De cuerda, nada más, quizá. ¿o no? Ah, Del Y G largo de igual, la ¿no? cuerda. ¿Cómo? ¿Del largo de la Y cuerda? No necesariamente. ¿Perdón? Ok, entonces, bueno, la cuerda está en reposo, ¿ya? Y aquí usamos una especie de truco, ¿ya? En donde consideramos solamente la mitad de la cuerda, ¿ya? Consideremos, por ejemplo, la mitad derecha de la cuerda, ¿ya? Como una especie de diagrama de cuerpo libre. Si consideramos solo la mitad derecha de la cuerda, nos damos cuenta de que hay varias fuerzas actuando sobre la mitad de la cuerda, ¿sí? Si, si estamos considerando la mitad de la cuerda, entonces obviamente que la mitad de la cuerda va a sufrir la mitad del peso de la cuerda, que en este caso sería menos un medio de mg según K unitario, ¿ya? Donde mi sistema de coordenadas cartesianas va a ser de esta forma, ¿ya? K, E. ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, tenemos menos un medio de mg por K. ¿Qué otra fuerza tenemos actuando sobre la cuerda, aparte de la gravedad? La tensión. Sobre esto, la tensión. ¿Dónde pondrían ustedes la tensión en el diagrama? opuesto al peso. Opuesto al peso, como por aquí, así. Voy a dibujar la tensión con otro color. Antes de seguir con la tensión, quiero decirles que yo hice una trampa un poco, porque obviamente el peso de la cuerda no está concentrado en un punto, ¿cierto? Sino que el peso de la cuerda está en toda la cuerda. Así que en estricto rigor esto no es una partícula, sino que es un cuerpo tridimensional en donde el peso de la cuerda debiera estar distribuido a lo largo de toda la cuerda, ¿sí? En pequeños pedacitos de peso. Así que serían pequeñas fuercitas chiquititas, ¿sí? Que están todas apuntando hacia abajo. Ya vamos a ver, y no lo vamos a ver todavía, pero tampoco es necesario para resolver el problema, y por eso que este problema todavía sigue siendo de dinámica y no de cuerpos tridimensionales, que es equivalente poner la fuerza en todos esos pedacitos chicos o ponerla en un punto que se llama el centro de masa y que la fuerza de gravedad actúe sobre el centro de masa del objeto en ese punto en particular. ¿Ya? Es equivalente poner todo el peso acá al medio de la cuerda, suponer que la cuerda tiene una distribución de masa homogénea, o sea que toda la cuerda tiene el mismo ancho y el mismo peso, ¿sí? Así que uno va y pone nomás el peso ahí.
Ya, entonces volvamos a la tensión. ¿Dónde está la tensión de la cuerda y cómo se ejerce? ¿De qué tensión estamos hablando y dónde la pondrían? Los dos puntos que están unidos a la pared. El punto que está unido a la pared, ¿cierto? La pared está tirando la cuerda. ¿En qué dirección está la fuerza que está tirando la cuerda en la pared? En diagonal. ¿En diagonal? ¿Así? Sí. ¿O la está empujando así como hacia la pared? ¿Hacia la En pared o no? O sea, eso dice mi ambas, lógica. ¿o no? ¿Ambas? Mm, O sea, hay alguna Sí, componente que la tira a la pared, pero otra que la tira para arriba. Diagonal, según yo. sí, yo creo que es algo así. Más ¿Pero que diagonal seguro. es la palabra más precisa o no? ¿O Mm, hay otra palabra más precisa? O sea, depende del ángulo alfa. Eso. Depende del ángulo alfa, ya. ¿Y cuál sería la palabra más precisa entonces? Una La horizontal. composición. ¿Cómo? La suma de los vectores. O La suma de los vectores, no. Frío. no, La tangente al ángulo, ¿sí? Es como así. Es como tangencial a la posición de la cuerda, porque al final la cuerda libremente cae nomás, ¿sí? Y la fuerza va a ser a lo largo de la cuerda, la va a estar tirando a lo largo de la cuerda en la misma dirección en que la cuerda se apoya en la pared, ¿ya? Ahí no me quedó exactamente igual, así que la voy a dejar de nuevo. Y voy a tratar de que se note que es como tangente nomás, ¿ya? Esa fuerza de ahí vamos a llamarla F2, ¿ya? Y va a ser tangente a la pared. Está el ángulo alfa ahí, ¿cierto? ¿Hay otra fuerza o no hay ninguna otra fuerza? Son estas dos nomás. La fuerza que viene del otro lado de la cuerda. Exacto. Hay una fuerza que viene del otro lado de la cuerda. ¿Qué es esa fuerza? ¿Cómo se llamaría? Una resistencia, no sé. Bueno, La tensión. esa fuerza es la tensión, ¿ya? Esa fuerza es la tensión, porque es la tensión de la cuerda en ese punto, ¿ya? Esa tensión sí es perfectamente horizontal. ¿Y por qué es perfectamente horizontal? Porque en el punto en donde la cuerda cae, ¿cierto? También ahí eso es perfectamente horizontal y la tensión solo puede actuar tirando la cuerda. Si no estuviera esa tensión, obviamente uno sabe lo que pasa. Si uno corta la cuerda con una tijera, la cuerda va a caer hacia la pared nomás. Y eso va a pasar. En cambio, el hecho de que la mitad de la cuerda esté sujeta es porque la otra mitad de la cuerda la está sujetando a través de esa tensión, ¿sí? Así que esa es la tensión y la tensión le podemos llamar T0 porque eso es lo que queremos encontrar, de hecho, y T0 apunta en la dirección menos I. ¿Qué es lo que sabemos respecto de la cuerda? Que la cuerda está en reposo. Si la cuerda está en reposo, significa que no acelera, significa que la sumatoria de las fuerzas externas sobre la cuerda es igual a 0. ¿Ya? Y entonces eso es lo primero que decimos. Sumatoria de las fuerzas externas sobre la cuerda es igual a 0 y es igual a menos T0 según I unitario menos 1/2 de mg según K unitario más, y aquí tenemos que de alguna forma descomponer esta fuerza F2 en sus dos componentes. Hay una componente, llamémosle a la fuerza, supongamos que la fuerza F2 tiene una magnitud que la vamos a señalar como con F0, ¿ya? F0 va a ser la magnitud de esa fuerza. Así que si F0 es la magnitud de esa fuerza, que en principio no la conocemos, entonces significa que la fuerza F2 tiene dos componentes, F0 coseno de alfa según K unitario, ¿cierto? Más F0 seno de alfa según I unitario, ¿sí? Y eso es igual a 0
y nos va a llevar, por supuesto, a dos ecuaciones. ¿Sí? Dos ecuaciones con dos incógnitas. F0 y T0. Profe, Sí. ¿qué dicen? ¿Es suma de qué? Ah, fuerzas externas, ¿o no? Sí, la sumatoria de las fuerzas externas. La sumatoria de las fuerzas externas a la cuerda. Son esas de ahí. Así que, si esto es igual a 0, significa que menos T0 más F0 seno de alfa es igual a 0. Y también F0 coseno de alfa menos 1/2 de mg es igual a 0. ¿Ya? Y por lo tanto, T0 es igual a F0 seno de alfa y F0 es igual a 1/2 de mg partido por el coseno de alfa. ¿Sí? Así que aquí podemos reemplazar F0 al tiro en T0 y decir que T0 es igual a 1/2 de mg por la tangente de alfa. Me perdí ahí, profe. ¿Qué fue lo que hizo? Reemplacé pero- F0 acá. Entonces voy a hacer el paso intermedio. T0 es igual a 1/2 de mg partido por coseno de alfa por seno de alfa, pero seno de alfa partido por coseno de alfa es la tangente de alfa. Así que esto es 1/2 de mg por tangente de alfa. Ya que es lo que está acá. Ahora, revisemos un poco nuestra intuición. Bueno, antes que eso, encontremos efectivamente el valor de F0, ¿ya? Porque de alguna forma, bueno, en realidad F0 es 1/2 de mg partido por coseno de alfa, pero también lo podríamos escribir en función de T0, ¿ya? Ya que lo Profe, conocemos. ¿Sí? como antes de seguir un poco, la parte como un poquito más arriba, se puede como subir un poco. Donde está como la ecuación grande que hicimos como de las sumatorias de las fuerzas, ¿verdad? Sí. La primera sería la fuerza como peso, la segunda sería la fuerza que hicimos hacia allá, no sé si estoy apuntando bien, y la tercera sería la que hicimos con la tangente, ¿o no? Ah, es que hay 4. Son 4. Entonces estoy Una, perdida con una. 2, 3 y 4. Que la roja la separaron en sus componentes. Sí, eso, Ah, espérense, es ya. que voy demasiado acelerado. Sí. Si uno tiene el F2 acá, ¿cierto? Y alfa, lo que yo les digo es que lo que hice ahí fue inmediatamente encontrar las componentes de ese F2, que son F0 por el coseno de alfa en la dirección K unitario y F0 seno de alfa en la dirección I unitario. Esas son las dos fuerzas, ¿cierto? Y las escribo en la ecuación así. Y de nuevo me aceleré mucho, porque estoy resolviendo el problema como si yo lo estuviera haciendo, y no como si se los estuviera explicando. Aquí estoy tomando en consideración la componente I de esta ecuación, y acá estoy tomando en consideración la componente K de esta ecuación, ¿ya? Fíjense que esta es una ecuación vectorial. Siempre la segunda ley de Newton es una ecuación vectorial, en que uno dice la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Pero es una ecuación vectorial. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy trabajando en 2 dimensiones, en realidad son 2 ecuaciones. Si estoy trabajando en 3 dimensiones, son 3 ecuaciones. ¿Sí? En este caso estamos en 2 dimensiones, estamos en la dimensión I unitario y K unitario, por lo tanto tenemos 2 ecuaciones. ¿Cómo sabemos que tenemos 2 ecuaciones? Porque en realidad
si es que esto es igual a 0, ¿cierto? Si es que esto es igual a 0, significa, y aquí me voy a detener entonces para que lo entendamos bien, y me dicen si lo y alguien que me diga después si lo entendió o no. Cuando yo les digo que esto es igual a 0, en realidad les estoy diciendo que esto es igual a 0 vector, ¿ya? Lo que implica que tiene que ser 0 según i más 0 según k. O sea, es 0 en ambas componentes, ¿cierto? Y eso entonces nos lleva a que estas dos ecuaciones sean igual a 0, porque es 0 en la componente i, por lo tanto, menos t0 más f0 seno de alfa tiene que ser igual a 0, y tiene que ser 0 en k unitario, es decir, menos un medio de mg más f0 coseno de alfa tiene que ser también igual a 0. ¿Ya? ¿Se entendió más ahí o no? Sí, entonces lo que estamos haciendo es como agarrar la parte que es del eje Y, la parte del eje X, bueno, con Y y con K, y lo descomponemos los dos porque los dos son 0. ¿Eso? Exacto, exacto. Mm. Cada una tiene que ser 0 por separado, porque supongamos qué pasaría si no fueran 0. Si una de las dos no fuera 0, significa que la cuerda tiene una aceleración ya sea en la dirección horizontal, es decir, se está moviendo, o tiene una aceleración en la vertical, se está moviendo para arriba. Y no, pues no se está moviendo, está quieta. La única forma que esté quieta es que no se mueva ni para arriba ni para el lado. ¿Sí o no? ¿Javiera? Sí, bien. Las dos Javieras me contestaron. Ya. Y bueno, entonces volvamos a nuestra intuición. ¿Se acuerdan cuando estábamos pensando y ustedes dicen, ¿y para qué pensamos? ¿Se acuerdan qué pensamos? Y dijimos, la tensión tiene que ser proporcional a m. Mientras más grande sea m, mayor debería ser la tensión. Y también, mientras mayor sea el ángulo, también la tensión tendría que ser cada vez más grande. Y fíjense lo que tenemos acá. Tenemos que la tensión depende de m. Perfecto. Se nos olvidó una cosa, y es que también en un planeta con más gravedad, la cuerda también debiera sentir mayor tensión, ¿cierto? Así que depende de la gravedad también. La tensión es proporcional a la gravedad. Eso no lo pensamos, pero está bien que sea así. Y la tangente de alfa, ¿cómo es la tangente de alfa? ¿Cómo se ve la tangente de alfa entre 0 y pi medio? ¿Cómo Creciente. es la función tangente entre 0 y pi medio? ¿Cuánto vale en 0? Tangente de alfa en el ángulo 0 vale 0, porque tangente de alfa es seno de alfa dividido por coseno de alfa, ¿cierto? En alfa igual a 0, la tangente de alfa vale 0 porque el seno vale 0. ¿Cuál sería el caso en que alfa fuera 0? Pegado a la pared. Que estuviera pegado a la pared la cuerda. O Que la como cuerda si estuviera la pegada a cuerda la... hiciera así, Sí, que la cuerda estuviera pegada a la pared, pero yo me imagino esto otro. Me como imagino, colgando. me imagino las paredes cada vez más pequeñas, así como un sándwich, apretando a la cuerda. ¿Sí? Porque esa sería la forma de tener una cuerda pesada pegada a la pared y cayendo, ¿cierto? Exactamente en ese ángulo 0. Sería que la cuerda tiene que ser infinitamente larga para abajo y entonces la pared va a ser muy, muy pequeñita la distancia entre las dos paredes. Y bueno, en ese caso, cuando uno corta la cuerda, las cuerdas tampoco se mueven abajo, porque cada una va a quedar apoyada por la pared. Es como que siempre estuvieron apoyadas por la pared y la tensión es 0. ¿Sí? La tensión depende del ángulo alfa y en ese caso es 0. Está bien, ¿cierto? ¿Tiene sentido o no intuitivo que la tensión sea 0? Sí. Sí. I don't see you guys very convinced. No, ya, yo en verdad no entendí por qué.
imagínense la cuerda infinita colgando, ¿cierto? De ambos extremos de las paredes y haciendo un ángulo exactamente igual a 0. Eso es lo mismo que tener dos cuerdas colgando que estén cortadas abajo, al medio. Es el mismo problema físico, ¿sí? Entonces significa que en realidad la tensión es 0, porque no importa si están pegadas o están juntas, la tensión no aporta en nada al problema. ¿Se lo imaginaron o no? Ya. Y entonces, bueno, la función tangente entonces en 0 es 0. ¿Y cuánto vale la función tangente en pi medio? Bueno, en pi medios, el seno de alfa es exactamente 1 y el coseno de alfa es 0, así que en pi medios la tangente vale infinito, ¿sí? Y entonces la función tangente, si no me equivoco, es algo así como esto. Y se va a infinito. Y ahí está, que cuando tenemos estirada la cuerda completamente y queremos que no tenga ningún ángulo, la única manera de conseguir eso es que la tensión sea infinita. Profe, si la función es así, como la única manera de sacar un dato sería con límites, ¿o no? Porque esa es la forma como Claro. un límite. Claro, es como un límite, pero uno dice que el límite, cuando alfa tiende a pi medios, de T0 es infinito. O sea, esta intuición que teníamos nosotros de que no se puede conseguir un ángulo perfectamente recto con la cuerda que pesa, ¿cierto? Colgando de la pared, salvo que la tensión sea infinita. O sea, es decir, que la cuerda esté infinitamente tensa y en ese punto nomás, ahí en ese punto y solo en ese punto, uno consigue el ángulo recto. No nos vamos a detener en la realidad de esto, si es que es realista o no. Así que por ahora. Profe, Sí. que yo me perdí en donde llegamos que en la componente K la tensión era como la tangente de un medio MG. Que por qué esto En era la- aquí, ¿por qué la tensión? Ah, no, ahí lo único que hicimos fue reemplazar este 0, que lo encontramos de la ecuación, pongámosle esta la ecuación 1 y esta la ecuación 2. La ecuación 1 es esta, ¿cierto? Y esta es la ecuación 2. Lo único que hacemos es reemplazar reemplazar uno en F0 dos. acá. Sí, nada más. 2 Ah, en 1. perfecto. Sí. Ya sí, 2 había cachado eso. en 1, nada más. Profe, Y ahí nos da eso. Sí. ¿eso implica que la tensión de los objetos rígidos es infinita? Póngase que en vez de una cuerda es un fierro. No. Ah, ya. Y entonces, ¿por qué no pasa lo mismo con un fierro? ¿Por qué uno puede poner un fierro rígido colgando de las paredes y lo puede tener a un ángulo de 90 grados? No puede tampoco. Tampoco se puede. El fierro también va a pandear, y va a pandear un poquito, quizá, no mucho, pero va a haber un pandeo. No se llama pandeo eso, se llama un ángulo de catenaria, ¿ya? El fierro no puede estar amarrado en dos paredes rígidas y no tener un ángulo, ¿ya? Siempre va a haber un ángulo ahí por su propio peso. No existe la rigidez infinita. El ángulo puede que no sea 85 grados o 70 grados, puede ser 89,99, pero no va a ser pi medio. Ya, gracias. Ok. Eso era suficiente con ejemplos de cuerda, ¿ya? Y ahora me gustaría introducir en estos minutos que quedan, ¿ya? El roce cinético y estático. ¿Ya? Y básicamente, cuando uno tiene un problema de física o cuando uno está en la realidad, ¿ya? Rara vez, por ejemplo, los objetos se mueven sin roce, ¿ya? Uno tiene un bloque
y ese bloque va a estar pegado a una superficie, por ejemplo, de una mesa, ¿ya? Y cuando yo lo trate de sacar del reposo, no va a ser solamente la fuerza de gravedad la que va a estar actuando en contra de ese reposo, sino que también va a haber una fuerza de roce entre medio de estas dos superficies, ¿sí? El ejemplo clásico, en realidad, que uno tiene es el ejemplo de un plano inclinado, ¿sí? Si yo tengo un plano inclinado en un ángulo alfa, ¿ya? ¿De qué se trata el plano inclinado? Es como una especie de cuña de madera, ¿ya? En donde en la superficie del plano inclinado yo puedo poner un objeto. Por ejemplo, yo podría poner un cubito, ¿sí? Supongamos que el cubito lo pongo a una altura h, y ese cubito, yo les digo, ok chicos y chicas, no hay roce, y esa es una forma de decir que no hay roce, ¿ya? Ocupar la letra mu y ponerle igual a 0, ¿ya? Ya vamos a ver por qué se ocupa esa letra mu o qué significa esa letra mu. Yo les podría decir, ok, yo les doy el siguiente problema. Les digo, tengo ese bloque ahí, el bloque tiene una masa m, y les pregunto con qué aceleración el bloque cae por la pendiente del plano inclinado. ¿Ya? ¿Y ustedes están de acuerdo que si no hay roce, si yo pongo un bloque ahí, el bloque va a deslizar hacia abajo o no? ¿Se lo imaginan? Es como poner un tejo en una superficie de hielo, ¿ya? En donde tenga muy poco roce, y por supuesto que el tejo va a caer. ¿Ya? ¿Cómo sería ese problema? Uno dice, bueno, está la fuerza de gravedad, ¿cierto? Que está actuando directamente hacia abajo, ¿ya? Y uno podría darse un eje de coordenadas. Fíjense que me voy a dar un eje cartesiano medio extraño en este caso. Me voy a dar un eje cartesiano que está orientado según la orientación del plano inclinado, ¿ya? Y no según la orientación de la gravedad. ¿Por qué lo hago así? Porque es más fácil, ¿ya? Entonces me voy a orientar así, con un eje Y unitario en la dirección en que va bajando, supuestamente el bloque, y una dirección J unitario en la dirección que va hacia arriba. ¿Cómo va a ser la ecuación de movimiento de este bloque? Bueno, el bloque no puede saltar, ¿cierto? En J, sino que se va a mantener en la dirección Y, así que ya sabemos que el bloque de alguna forma va a estar en reposo en la dirección normal al plano, ya que esta dirección del plano inclinado. Así que uno dice, ok, tengo la gravedad acá, hago el diagrama de cuerpo libre del bloque, existe la gravedad, mg, ¿existe alguna otra fuerza actuando sobre el bloque? Existe una fuerza normal. La normal. La componente Y de la ahora, normal. la componente de la normal o la normal. La normal completa, ¿ya? Y en este caso la normal no va a ser como en el caso de en nuestro libro sobre una mesa, no va a ser directamente hacia arriba, sino que va a ser normal a la superficie en donde está el bloque, ¿ya? Esa es la fuerza que puede ejercer el plano inclinado. Entonces, la normal va a ser así. Va a estar en esa dirección, va a estar en la dirección J. Así que esto está en la dirección MG, y aquí hay una normal que tiene un cierto ángulo, que va a estar en un ángulo así, N, ¿ya? En nuestro sistema coordenado, de nuevo, lo puedo yo repetir. Este es mi diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Y yo repito mi sistema coordenado aquí en el diagrama de cuerpo libre. Como mi sistema coordenado es así, ¿cierto? Ahí está I unitario, y aquí está J unitario. ¿Cuánto vale ese ángulo de acá? El ángulo entre MG e I. 90 menos alfa. Alfa. ¿Vale alfa o vale pi medio menos alfa? Medio menos alfa. Y medio menos alfa. Pi medio menos alfa. Ya, ese ángulo de ahí es alfa en realidad. Ese ángulo de ahí es alfa. ¿Sí? Y entonces, bueno, ahora sí escribo mi ecuación de movimiento y digo, sumatoria de fuerzas sobre el bloque tiene que ser igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Ya, y hago la sumatoria de fuerza. ¿Cuánto vale la sumatoria de fuerza? Y escribo. Entonces, sumatoria de fuerzas es igual a la normal según J
y hago sumatoria de fuerzas ahora, ese también es alfa por si acaso. Porque si este es pi medio menos alfa, entonces ese también es alfa porque todo esto es pi medio y aquí está ese ángulo que es pi medio menos alfa. Así que es n según j y tengo que sumar las componentes de mg. Las componentes de mg son menos mg coseno de alfa según j más mg seno de alfa según i unitario. Y eso es igual a la masa por la aceleración. Y la aceleración la voy a escribir así, fíjense. Voy a escribir x dos puntos según i más y dos puntos según j, que son nuestra forma de escribir la aceleración en esa notación de Newton, que es un poquito así como un poco pomposa, pero ustedes ya la entienden. Ahora, por las condiciones del problema, nosotros sabemos que el problema, en el problema el bloque no va a saltar espontáneamente del plano, ¿sí? El bloque se va a mantener deslizando en la superficie del plano, y eso nos dice inmediatamente que en ese caso i dos puntos es igual a 0, ¿ya? No hay aceleración en la dirección j unitario. Y eso inmediatamente entonces nos da una ecuación para la normal. Nos dice que la normal es igual a mg coseno de alfa. ¿Por qué? Porque en esa componente, ¿cierto? Este vector es 0. En esa componente vectorial. Perdón, y aquí nuestra masa es la masa del bloque que le habíamos puesto m grande. Así que no sé qué está haciendo esa m chica. Y la segunda ecuación de nuestro Profe, balance de antes de que fuerza. siga, Sí. una duda, no entendí muy bien o si podría repetir lo de que por qué la aceleración en el eje Y era, o sea, la componente Y era 0. Que no caché eso muy Porque bien. fíjate, Benjamín, cómo fue que orientamos nuestro sistema de coordenadas. Lo orientamos en x, y x va en la dirección del plano inclinado y j va en la dirección normal del plano inclinado. ¿Pero tú realmente esperas que haya aceleración en la dirección normal? Aparentemente no, o sea, como... No hay ninguna razón para que uno lance el bloque y el bloque de repente como que despegue del plano. O Ah, sea, ya entendí, sí, ya entendí no va a como... despegar, siempre va a estar deslizando en el plano. Así que en esa dirección no debiera haber aceleración. Ya, perfecto, ahí me quedó más claro. Muchas gracias. Hay que pensarlo intuitivamente y no siempre la intuición es correcta, pero en este caso, por eso que ayuda la experiencia también. En este caso uno dice, no hay aceleración en I, así que ya tengo una ecuación para la normal. ¿Y qué tengo en la otra ecuación? La otra ecuación me dice que m por x dos puntos es igual a mg coseno de alfa. ¿Ya? Y lo que nos dice acá entonces es que x dos puntos es igual a g coseno de alfa. Ya, y entonces yo les pregunto a ustedes ahora, ¿qué tipo de movimiento entonces es el que está experimentando el bloque a lo largo del plano inclinado? Movimiento acelerado. ¿No? MRV. MRV. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Sí, efectivamente. Es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y ustedes se saben ya de memoria todas las ecuaciones para poder calcular, por ejemplo, el desplazamiento del objeto en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Es razonable el resultado que nos dio o no? Y aquí, entonces, practiquemos un poco. ¿Tiene unidades de aceleración la aceleración? Sí, porque coseno de alfa no tiene unidades y g tiene unidades de aceleración, así que es una aceleración. ¿Qué pasa si el plano inclinado tiene un ángulo alfa? Si el plano inclinado tiene un ángulo alfa,
perdón, si el plano inclinado tiene un ángulo alfa igual a pi medios, los que me están mirando entendieron, significa que es lo mismo que tirar al bloque en caída libre, po. El plano inclinado no, como que no hace nada, ¿sí? Y en ese caso, la aceleración, si es que el ángulo alfa es igual a pi medio, coseno de pi medio es 0, y entonces está malo nuestro problema. Y nos equivocamos en alguna parte. ¿O no? Pero si damos como ángulo el pi medios, el plano ya no seguiría siendo inclinado, ¿o no? Sería plano. Sí. Es que nos equivocamos, pues, porque miren. Quizás era porque era 90 menos alfa. No, Como coseno si 90 menos despejé alfa, algo mal así. acá, si n igual a mg coseno, pero mx dos puntos igual a mg seno. ¿Se fijan que despejé mal acá? ¿Se fijan que según j, la normal según j, aquí dibujé súper mal esto también, por eso que tampoco se entiende, ese de ahí es un j, ¿sí? Así que estos dos son iguales a 0, pero estos dos son iguales, y eso es mg seno de alfa. ¿Ya? Así que esto es g seno de alfa. Cuando alfa es 90 grados, el seno es 1, y entonces la aceleración en la dirección del plano inclinado, que en este caso está inclinado vertical, es g. ¿Qué pasa si el ángulo alfa es 0? Si el ángulo alfa es 0, la aceleración es 0, porque el seno de alfa es 0, y en este caso el plano está perfectamente horizontal, y ahí no hay aceleración. Profe, ¿podría explicarte de nuevo lo que hizo con el seno? ¿Por qué apareció el seno ahí? Sí, que iba perfecto hasta que dijo eso. Ya, no, el seno apareció ahí porque, de nuevo, la sumatoria de fuerzas es n según j menos mg coseno de alfa según j más mg seno de alfa según i, y eso es igual a m por x dos puntos según i más m por i dos puntos según j. De aquí salen dos ecuaciones, ¿cierto? Sale una ecuación, es n según j menos mg coseno de alfa según j. Eso es igual a m por i dos puntos según j. Esa es la primera ecuación. Y la segunda ecuación es más mg seno de alfa según i es igual a mx dos puntos según i. Esto dijimos que era 0, y entonces de 1 implica que n es igual a mg coseno de alfa, y la ecuación 2 nos dice que la aceleración entonces es igual a g seno de alfa. ¿Sí? Ahí me equivoqué. Se fijan, esos errores son súper típicos, ya y ahí hubiera estado malo. Pero uno empieza a mirar la solución y trata de, con la solución, imaginarse el problema y ver si tiene sentido o no, y así uno también puede saber si está bien o está mal. ¿Profe? Sí. No solamente, es que a veces me pasa que cuando estoy viendo la pizarra me confundo cuando escribe la J y la I, como que se parecen mucho. Que a lo mejor si las hace las podría hacer como más marcadas, no sé, que a veces queda muy parecida y quizás ahí me Como demoro un poner, poco más. Claro, quizás a lo ponerle el mejor la I puede punto. ir con el puntito, a lo mejor, y la J Ah, así pero la más, J, no la sé. J también tiene punto. Mm, Si le sí, es que pongo, a veces igual me confundo yo un igual soy poco. un poco Asperger. Si le voy a poner punto a la I, también tengo que ponerle a la J. Así que no sé qué hacer ahí. Ya, voy a exagerar la curva de la J. O sea, ahora ¿Ya? entendí todo igual, pero a veces igual me atrasa un poco más en entender porque me confundo entre las dos letras y como que no sé cuál tengo que operar con cuál. Por eso
Era eso nomás, profe. Sí. Ya, ok. Profe, Oye, yo por ya favor, no sé diga que estoy... eso. Profe, ¿Qué lo del cosa? Asperger, por favor, no diga eso. No, yo no soy Asperger, pero sí estoy en el espectro, ¿ya? Ah, No, no, ya, no, sí, no, no estoy bromeando, no, no es de broma. para aclarar. Gracias. Sí, no, no es de broma. Sí, aquí yo cacho eso y no es de broma. Yo igual sufro por ciertas cosas que tienen que ver con el espectro. Ya, y entonces, supongamos que tenemos el plano inclinado. Y, y ahora tenemos la situación, me estoy pasado del tiempo ya, pero necesito 10 minutos más. Que son los que les di en el ejercicio, así que no sean mala onda. Y dele Supongamos nomás, profe. supongamos que tenemos el bloque, pero ahora suponemos que la interacción entre el bloque y el plano inclinado es tal que en realidad no podemos decir que no hay roce, hay una interacción ahí y hay una fuerza que va a actuar en la dirección perpendicular a la normal ahora. ¿Ya? Y lo que va a hacer es que va a tratar de detener el bloque en su bajada prístina. En el caso en que no teníamos roce, el bloque iba a deslizar nomás. Pero la realidad es que cuando uno pone un bloque, uno sabe que si el ángulo es pequeñito, el bloque no se va a mover, ¿cierto? Cuando uno pone un plano inclinado en un ángulo pequeño y uno pone un borrador encima, el borrador no va a deslizar, ¿ya? Y eso es porque hay una fuerza, efectivamente, que va a impedir que esas dos superficies deslicen, y a esa fuerza que al final tiene que ver con la manera en cómo las moléculas, ¿cierto? A nivel molecular, hay una interacción entre las moléculas del bloque con las moléculas del plano inclinado, ¿ya? Y eso va a producir una fricción. Esa fuerza de fricción va a aparecer y va a detener al bloque, podría detenerlo completamente, o podría ser que su movimiento fuera más lento que el que estamos suponiendo que ocurriría en el caso en que no hubiera roce, ¿ya? ¿Cómo expresamos esa fuerza de roce? La expresamos de dos maneras distintas, ¿ya? Y la expresamos de una primera manera, ¿ya? Como una fuerza de roce estático, ¿ya? Que decimos lo siguiente, decimos, existe un coeficiente de roce estático, ¿ya? Mu sub e, tal que, si yo tengo un bloque, por ejemplo, en la horizontal, yo voy a hacer una fuerza y el bloque no se va a mover, ¿ya? El bloque no se va a mover. Pero el bloque se va a comenzar a mover en algún momento, cuando yo logre que la fuerza sea lo suficientemente grande como para vencer la fricción. Entonces, por supuesto que si yo le digo a una hormiga que empuje el bloque, la hormiga no se lo va a poder. Ya, después voy yo y trato de moverlo y no puedo. Después vengo con un bulldozer y ahí logro mover el bloque. Va a haber una fuerza máxima que yo tenga que hacer, desde la cual voy a lograr sacar al bloque de su reposo, ¿ya? Esa fuerza máxima es igual al coeficiente de roce por la normal, ¿ya? Y en este caso, si es que el bloque está en una superficie horizontal, ya vimos que la fuerza normal va a ser igual nomás al peso, así que en este caso la fuerza máxima va a ser el coeficiente de roce estático por el peso del bloque por g, en este ejemplo, ¿sí? Ahora, una vez que el bloque comienza a moverse y sigue rozando con la superficie, ¿ya? En ese momento, la fuerza de roce está dado por otra expresión con un coeficiente distinto que se llama mu sub c, y a ese coeficiente mu sub c se le llama el roce cinético, y en ese caso la fuerza ahora es igual a mu sub c por la normal. Y ustedes me dicen, ya, pero si es lo mismo que antes, pues, profe. No, no es lo mismo, porque para los que están atentos, esta es una fuerza máxima, ¿sí? Así que
la fuerza de roce estático es siempre menor o igual que el coeficiente de roce estático por mg, o perdón, por mg no, por la normal, por la fuerza normal. Por supuesto que cuando la hormiga está empujando el bloque, también hay una fuerza involucrada, ¿sí? Es solo que esa fuerza, en este caso, es menor que la fuerza necesaria para poder mover el bloque. Así que cuando yo ponga esa fuerza de roce, va a haber una fuerza de roce menor o igual a mu sub e por la normal. Pero la fuerza de roce cinético, es decir, una vez que el cuerpo está en movimiento, es exactamente igual al coeficiente de roce cinético por la normal, ¿ya? Y estos dos coeficientes son distintos y en general se cumple siempre que mu sub e es mayor que mu sub c. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que yo logro sacar al bloque del movimiento contra el roce, ahora no necesito tanta fuerza para mantenerlo acelerando una vez que está en movimiento, ¿sí? En que empieza a actuar el roce cinético. Entonces, el roce estático requiere de más fuerza para comenzar el movimiento, pero una vez que el bloque esté en movimiento, entonces ya puedo dejarlo con que el roce cinético sea el que mantiene la cosa en movimiento. Entonces, veamos un ejemplo de esto y con eso voy a terminar. Supongamos que yo les digo que tenemos la misma situación de antes, tenemos un plano inclinado con un ángulo alfa y tenemos el bloque de masa m, y yo les digo que existe un ángulo alfa 0, existe alfa 0, tal que el bloque comienza a moverse. Esto podría ser un ejercicio, por ejemplo, de la próxima semana, pero no van a tener. Existe un alfa 0 tal que el bloque comienza a moverse. Entonces, ¿cuánto vale el coeficiente de roce estático mu sub e? ¿De qué depende el coeficiente de roce estático mu sub e? Depende de la superficie. Porque, por ejemplo, yo podría tener un plano inclinado, ¿cierto? Y pulir la superficie del plano inclinado. Y en ese caso, incluso un borrador o un bloque rugoso quizás va a deslizar igual. Va a tener un coeficiente de roce estático y un coeficiente de roce cinemático pequeño. O podría pegarle un papel lija, por ejemplo, al plano inclinado y voy a hacer que la rugosidad entonces aumente, ¿sí? Así que mu sub e depende de las características de la superficie que están involucradas. Y si yo sé que justo en alfa 0 el bloque comienza a moverse, quizás puedo calcular cuánto vale mu sub e. Veamos. Entonces, hagamos ahora el diagrama de cuerpo libre de nuevo de nuestro bloque. Vamos a ocupar el mismo sistema de coordenadas que ocupamos recién. Vamos a poner J en esa dirección y vamos a poner I en esa dirección. Y vamos a hacer las fuerzas, ¿cierto? Vamos a hacer mg, va a seguir actuando hacia abajo. Pero ahora va a haber una fuerza de roce estático, ¿cierto? La fuerza de roce estático va a ser así. Y nosotros le vamos a poner, por ahora le vamos a poner Fr sub e. Pero sabemos que va a actuar en la dirección contraria a I unitario, porque va a estar empujando al bloque para que no se mueva de alguna forma. Y por otro lado tenemos la normal, ¿cierto? La normal. Entonces ahora en vez de tener dos fuerzas como teníamos antes, vamos a tener tres y escribimos las ecuaciones de movimiento. La sumatoria de fuerzas externas entonces va a ser igual a menos la fuerza de roce estático según I más la normal según J más. De nuevo, lo mismo que hicimos antes, así que las podemos copiar nomás, ¿cierto? Tenemos menos mg coseno de alfa según J, menos mg coseno de alfa según J, más mg seno de alfa según I. Ya, y eso es igual a la masa del bloque. Ups. ¿Pasó algo? ¿Siguen viendo la pizarra, chicos, o no?
Sí, Sí, sí se ahí ve. se arregló, parece. Sí, se ve perfecto. Sí se Profe, ve. una duda. Sí. ¿Qué dice junto a la sumatoria de fuerzas? Abajo. Sumatoria de ¿Exteriores? fuerzas ¿Externas? externas. Ah, dale, profe. Externas, sí. Eso es como una abreviación de externas. Profe, Sí. no entiendo de dónde saca mg seno de alfa y mg coseno de alfa. Ah, lo hicimos recién. Como tenemos el mismo plano inclinado, fíjate, mg va hacia abajo, pero como nuestro sistema de coordenadas está como inclinado respecto del plano, yo puedo descomponer mg en mg coseno de alfa según menos j y mg seno de alfa según i. Pero ¿y por qué se Esa hace es, alfa ahí? ¿por qué se hace alfa i? Porque este ángulo es 90 grados. Este ángulo también es 90 grados. Ese ángulo es alfa. Este es el complemento de alfa. Ah, ya, Y como perfecto. eso es 90 grados, complemento de alfa, ese tiene que ser alfa. Ya yo he desarrollado la habilidad, y ustedes también lo pueden hacer, de pensar en el plano, como el plano se achica y se agranda, y mover los ejes también en la cabeza. ¿Creen que lo pueden hacer? Inténtenlo. ¿Ya? Sí lo pueden hacer. No me muevan así la cabeza, sí lo pueden hacer. Ya. Entonces, la sumatoria de fuerzas externas es, entonces, mg seno de alfa, ¿cierto? Según i. No necesito copiar esto de nuevo porque ya lo tenemos bien ahí. No me falta ninguna componente. Ahora vamos a sacar nuestras dos ecuaciones. Esto por supuesto es igual a m por las aceleraciones, ¿cierto? Sigue siendo verdad que la aceleración en j debiera ser 0, porque el bloque introdujimos una fuerza en la dirección del plano, pero no significa que ahora entonces el bloque va a poder saltar de nuevo. No debiera saltar. ¿Ya? Así que no debiera salirse del plano tampoco. Y eso significa que i 2 puntos es igual a 0. ¿Ya? Y nos queda una ecuación similar, si es que no la misma. La normal sigue siendo igual a mg coseno de alfa. Pero ahora tenemos una ecuación más grande para la aceleración. ¿Ya? Y tenemos la siguiente ecuación. Que m por x 2 puntos es igual a mg seno de alfa menos la fuerza de roce estático. Ahora bien, fíjense que la fuerza de roce estático es siempre menor o igual al coeficiente de roce estático por la normal. Siempre es menor o igual. Por lo tanto, durante un buen rato, ¿cierto? Está bien esto, ¿cierto? Claro. ¿Cuándo va a ser el momento en que, supongamos que el ángulo alfa es pequeñito, ¿sí? Si el ángulo alfa es pequeñito, uno esperaría que el bloque no logre deslizar, porque la fuerza de roce va a lograr ser mayor que la fuerza con la que la gravedad está empujando en esa componente al bloque hacia abajo, que es mg seno de alfa. Pero va a haber un momento en que el ángulo va a ser tan grande que ahí la fuerza de roce no lo va a poder, sustentar. Y ahí va a empezar a acelerar, y la aceleración va a empezar a ser positiva. Pero antes de eso, va a ser negativa quizá, ¿ya? O no se la va a poder, o esta fuerza va a estar justamente equilibrada por mu sub c por la normal. Piensen en la situación del plano horizontal. En la situación del plano horizontal, la normal es mg. El ángulo alfa es 0, por lo tanto, esta componente no existe, así que la fuerza de roce estático es infinitamente más grande que la componente a lo largo del plano. Evidente, el bloque no se desliza. Una vez que uno empieza a subir el ángulo, empieza a haber posibilidades de que el bloque se deslice. ¿Cuándo se va a deslizar realmente? Bueno, cuando mg por el seno de alfa 0, que era el ángulo que nos dijeron en el que empezaba a deslizar,
sea exactamente igual a mu sub b, coeficiente de roce estático, por la normal, que en este caso es mg coseno de alfa 0. Así que, ¿cuándo va a deslizar el bloque? Cuando mu sub b sea exactamente igual a la tangente de alfa 0. Ahora, si lo piensan, el coeficiente, esta es una manera de medir el coeficiente de roce estático en un sistema. Porque uno podría decir, ya, yo tengo mi superficie y mi bloque justo en el ángulo en que empiece a deslizar el bloque, el coeficiente de roce estático es exactamente la tangente de ese ángulo. Bueno, quedan hartas cosas para que le den vuelta y para que lo piensen. Ya, nos vemos el martes. Profe. Profe, hasta acá en Gracias por el control. tiempo extra. Profe, hasta acá en Que esté muy bien. Sí, hasta aquí podría entrar el control. Yo no estoy seguro.